Muy buenos días, queridos hermanos. La paz del Señor siempre esté con todos ustedes. Mi nombre es Vicente Jiménez Soto. Pertenezco al grupo de oración Los Ángeles de Dios de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús de Lacey, Washington. Hoy, en este hermoso y bello día, vamos a meditar sobre la palabra del Señor del día de hoy. El Evangelio de San Mateo, del capítulo 16, del capítulo 1, versículo 16 al 24. Jacobo fue padre de José, esposo de María, de la que nació Jesús, llamado Cristo. De modo que fueron 14 generaciones desde Abraham a David. Otras 14 desde David hasta la deportación de Babilonia. Y 14 más desde esta deportación hasta el nacimiento de Cristo. Jesús nace de una madre virgen. Este fue el principio de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, pero antes de que vivieran juntos, quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Su esposo José pensaba despedirla, pero como era un hombre bueno, quiso actuar discretamente para no difamarla. Mientras lo estaba pensando, el ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa. Si bien está esperando por obra del Espíritu Santo, tú eres el que le pondrás el nombre al hijo que dará a luz, y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta: la Virgen concederá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y tomó consigo a su esposa. Y sin que hubieran tenido relaciones, dio a luz un hijo al que puso por nombre Jesús. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, en este evangelio el Señor nos está hablando de la familia de Jesús, de sus antepasados. Nos está hablando desde el principio de Abraham y nos habla de 14 generaciones hasta David, y de David hasta la deportación de Babilonia otras 14, y otras 14 desde Babilonia hasta su nacimiento. Es importante conocer de dónde venimos, quiénes son nuestras familias, quiénes son nuestros parientes, de dónde descendemos, de qué familia procedemos, qué hábitos tenían nuestras familias, qué hicieron nuestros antepasados que nosotros traemos consecuencias buenas y consecuencias malas. Por eso es importante conocer de dónde venimos. Es importante reflexionar quiénes fueron mis antepasados, qué cosas hicieron nuestros antepasados que yo hoy estoy viviendo, que hoy estoy yo haciendo mal o haciendo bien. Porque traemos ataduras de nuestros antepasados. Y solamente nuestro Señor Jesucristo, en esta época que vivimos, a través del Espíritu Santo, nos podemos liberar de todo eso. Pero hablando de María, María era descendiente de que su papá y su mamá de María, su papá era sacerdote levita,
Y Señor San José venía por descendencia de reyes, ¿sí? De esas tribus venían, de dos tribus diferentes, pero que eran importantes en el pueblo del Señor. Yo me pongo a pensar, ¿cuál es mi generación? Mi generación pasada, aquí tengo una fotografía de él. Él es hermano de mi madre, que siempre nos enseñó, que siempre sirvió a las comunidades, que siempre trabajó para la viña del Señor, transformando corazones, acercando almas a Jesús. De entre mi familia hay una familia de sacerdotes, y por eso debe uno de conocer cuál es su genealogía, por el lado de su madre y por el lado de su padre. Pero vamos a ir a algo más importante que a mí debo de reflexionar en nuestra vida, en nuestra época que yo estoy viviendo. Dice ahí que cuando José despertó de ese sueño, porque él pensaba dejar a María, dejarla y no deflamarla, decirle que el hijo que estaba esperando no era de él, porque le iban a matar. Entonces era un hombre de buen corazón, era un hombre piadoso, un hombre que temía al Señor, que temía a Dios. Y María vemos que fue una mujer valiente, que con ese valor y ese ánimo aceptó tener su hijo para la salvación del mundo, para que yo y tú que me estás escuchando tengamos salvación. Por eso Cristo debe de ser siempre el centro de nuestra vida. Vuelvo a repetirlo por muchas veces, porque Cristo vino a salvarnos, y ahí nos lo está diciendo, que vino para que nosotros tuviéramos una resurrección, tuviéramos vida y se nos perdonaran nuestros pecados. Y Él vino a eso, a perdonar los pecados. Pero una cosa muy importante es cómo José acepta a un hijo que no es de él. Y cuando él acepta a Jesús como su hijo, el Señor le estaba diciendo, tú le pondrás el nombre, porque el padre de la antigüedad es el que elegía el nombre del hijo, nadie más. Entonces él le puso Jesús, le pondrás por nombre Jesús, que significa Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces Dios vino a nosotros a través de nuestra Madre Santísima. Pero una de las cosas muy importantes es la aceptación. La aceptación que hizo José al recibir a María y llevársela a su casa con un hijo que no era de él. Y ella, siendo su esposa, ¿sí?, tuvo que aceptar al hombre que fue arrepentido de todo lo que él había dicho. Porque por eso está la Magnífica. Y yo, aquellos hombres que tienen hijos, que ellos los adoptan cuando se casan con una mujer y los adoptan como propios, que les dan educación, los enseñan a trabajar, los enseñan a vivir, les dan estudio y los aman como si fueran sus propios hijos. Están imitando al Señor San José. Un hombre justo, casto, verdaderamente sencillo y humilde, trabajador,
y sincero. Porque Él fue sincero consigo mismo y yo seré sincero conmigo mismo. Porque no es lo mismo hablarles y estar hablando con ustedes que cumplir o hacer. Y me pregunto, Vicente, ¿tú admitirías y amarías a alguien como si fuera tu hijo? ¿O aceptas a una mujer que tiene familia y la ayudas a sacar adelante a sus hijos? Es una buena reflexión para reflexionar en estos momentos. ¿Tengo esa capacidad? No, o sí. Cada uno de nosotros sabemos si sí o no. Por eso hay que pedirle la gracia al Espíritu Santo que nos ilumine